Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos míos, usted lo está esperando, yo lo estoy esperando. Pero oiga esta advertencia de mi Señor Jesús, ya que muchos le están esperando y antes de que Él venga, porque estoy hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, de esa promesa, porque no hay otra venida más. A eso viene Él, pero no viene a tratar con el pecado. Dice, hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. ¿Por qué dice esto, hermano y hermana? ¿Hallará fe? ¿Hallará obediencia? ¿Estaremos guardando los mandamientos de Dios en el día que venga nuestro Señor Jesús? Dice que Él viene a salvar los que ansiosamente le esperan. ¿Por qué dice ansiosamente le esperan? ¿Y por qué dice que si hallará fe en la tierra cuando Él venga? Porque esto se va a poner difícil. Porque la maldad se va incrementando y se va a incrementar mucho más. Pero a usted y a mí el Señor nos pregunta si vamos a tener esa fe de soportar todo lo que nos avecina. Hermano, va a ser más difícil de lo que usted se imagina. La Escritura nos dice en Tesalonicenses, hablando siempre de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2 y capítulo 1 nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ha leído usted esta escritura? Ya que usted está esperando la venida de nuestro Señor Jesús, ya que nosotros la estamos esperando ansiosamente, estamos hablando de la misma venida. Él está advirtiendo, el apóstol Pablo, lo que va a suceder antes de que Él venga a este mundo. No os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, ya estamos advertidos nosotros de lo que va a suceder antes de que el Señor venga. Y nuestro Señor Jesús dice que no va a venir antes mientras no se manifieste el hombre de pecado. Y no se va a manifestar también antes de que caiga la iglesia en la apostasía. Mientras no lo esté esperando, ni piense de que ya viene. Se tiene que manifestar ese hombre. ¿Y para qué se va a manifestar ese hombre? ¿Para qué cree usted que se va a manifestar? La fe es una fidelidad a Dios. La fe es una obediencia a Dios. La fe es una seguridad y confianza en el Señor. Eso es la fe. Este hombre, llamado el hombre de pecado, la única manera que se va a manifestar o se va a dar a este mundo es para esto, para pervertir más a este mundo. Se va a desatar el pecado más en este mundo. Aquí está la advertencia de nuestro Señor. Lo que usted está viendo hoy en día no es nada ni comparable a lo que estamos pronto a ver nosotros. Tampoco lo que usted está padeciendo o sufriendo no es nada a lo que nos avecina. Porque nos viene un sufrimiento por la misma fe que usted tiene. Los hombres de Dios, por eso padecieron ellos, por la fe que ellos tenían, por la obediencia a Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que murieron
miles de hombres de Dios. Apocalipsis 12:7 nos dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesús. Ese es el dragón, es el hombre que se va a manifestar, el hombre de pecado, o sea, Satanás mismo, a este mundo. La persecución que se va a dar la va a lanzar este hombre de pecado. Pero aquí me dice que se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesús. A ellos viene Él. A los otros ya los tiene Él atrapados. Su fe y mi fe va a ser probada, mi hermano. Eso lo dice la Escritura. Dice Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estamos hablando hasta de los del antiguo pacto o en el tiempo de la ley. Desde Génesis para acá, muchos de ellos, como Abel, también murieron por esa causa, por la obediencia al Señor. De esa es la forma como ellos murieron. Satanás persiguiéndolos. Satanás ordenando a los hombres de este mundo, a los inicuos, a los que no obedecen los mandamientos de Dios, a ellos les daba orden y apresar a todos estos hombres de Dios y matarlos. Porque estas son cosas espirituales. Es una lucha constante de ángeles caídos, de demonios que se apoderan en la mente de los seres humanos. Y máxime aquel ser humano que está viviendo en pecado, que no quiere nada con el Señor y que no quiere nada con la palabra de Dios. Es en ellos que actúa Satanás. Hebreos, quiero que leamos Hebreos para entender un poco de lo que estamos nosotros hablando. Hebreos 11 nos dice la Escritura en el 33. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuésemos en ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Había leído usted este mensaje de Hebreos? Esta es nuestra historia. La iglesia nos recomienda que debemos de estar nosotros edificados en los fundamentos de ¿quiénes? De los profetas y de los apóstoles. Los profetas y los apóstoles, aquí nos dice la historia también de ellos. ¿Qué es lo que padecieron ellos? ¿Qué es lo que sufrieron ellos? Y todo lo que sufrieron y padecieron por causa de la fe, por causa del testimonio de la palabra de Dios. Por eso muchos fueron maltratados, fueron aborrecidos, fueron cortados, viviendo en cuevas. Muchos de ellos fueron crucificados. En los tiempos de nuestra iglesia nos dice claramente la historia que muchos de ellos fueron muertos crucificados. Y a esa iglesia es a la cual nosotros pertenecemos. En pocas palabras, ¿por qué nosotros no podemos padecer lo que ellos padecieron como primeros cristianos? ¿De dónde saca la gente esa idea de que nosotros no vamos a padecer y sufrir? ¿De dónde sacan esa idea de que el Señor ama a su iglesia y que Él no le va a permitir que nuestra iglesia sufra o padezca en los tiempos finales? ¿De dónde sacan esa? ¿De qué iglesia me están hablando? Tal vez de la iglesia de Roma,
Porque esta iglesia a la cual yo estoy leyendo y pertenezco yo, esta iglesia sí padeció y sí sufrió. Repito, desde el antiguo pacto, siempre los grandes hombres de Dios padecieron y sufrieron. Satanás les echó una lucha grande con ellos. Al final le entregaron sus vidas. Al final ellos murieron. Y yo no dudo que en muchas oportunidades mi Señor no los protegió. Sí los protegió muchas veces. Pero cuando llegaba el punto final que ellos tenían que entregar sus vidas, el Señor se los entregó. Tuvieron que morir también. Así pasó con los apóstoles. La mayor parte de apóstoles murieron a manos de hombres pecadores. En pocas palabras, Satanás los utilizó a ellos. Muchos de los apóstoles murieron crucificados. A otros los degollaron también a ellos. Y todo por el evangelio, todo por la fe, todo por defender y mantener la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ese es cuento el que se enseña que no vamos a padecer ni sufrir nosotros en tiempo final. El Señor dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice Hechos 14, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mire cómo les exhortaba a que permaneciesen en la fe. Les llevaba ese anuncio. Leámoslo por favor. Hechos 14. El apóstol Pablo, Hechos 14. Mire lo que hacía Pablo después de anunciar el evangelio y 21, 14 y 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto les estaba exhortando a los discípulos el apóstol Pablo. Después de que les llevaba el anuncio del evangelio, les exhortaba, les animaba a él, a que permanecieran en la fe. ¿Por qué? Porque todo aquel que se entregaba al Señor era perseguido. Tenía muchas dificultades, no es como hoy. Pero Pablo les exhortaba, les animaba, manténganse en la fe. Manténganse en la fe. Guarden la palabra de Dios, manténganse firme. ¿Por qué? Porque es necesario, les decía. Ellos entendían el mensaje, es necesario. Para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, es necesario. Bienvenido a la Radio Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica, proclamando un solo Dios y el bautismo en el nombre de Jesús.